darles la bienvenida a nuestro conversatorio de Historia de la Psicología. En esta ocasión queremos poner el énfasis en este conversatorio en las tradiciones, en cómo se van a hacer de esta decisión en algún momento de su formación. Y bueno, debemos la idea al maestro Rubén Miranda, que siempre tiene estas originales ideas para nuestras actividades. Les comentaba yo hace un ratito a quienes habían entrado antes, que es una actividad que organizamos desde el seminario de los profesores que impartimos la historia y filosofía de la psicología, en el primer, en el cuarto semestre, y que la idea es que ustedes participen con preguntas, que sea una razón de intercambio y no un formato rígido, aunque inicialmente, ahora voy a presentar a los profesores y cada uno de ellos le vamos a pedir que nos haga una muy breve exposición de la tradición pues más cercana a su corazón, o que quedamos que en esa iba a hablarnos de ella. Quiero antes que nada agradecer los apoyos que recibimos tanto del proyecto de GAPA, el PAPIME IN 400319, de la División de Universidad Abierta, por supuesto, que nos apoya en la grabación de esto, en fin, en muchas de las cosas necesarias para tener esta actividad, así como del Departamento de Publicaciones, que nos hizo un bonito cartel con el que difundimos nuestros conversatorios. Hoy vamos a tener uno, mañana a las 10 de la mañana vamos a tener otro. Y como hace un ratito hacía mención la maestra Nuri Domenech, bueno, pueden entrar a los dos, no se van a aburrir, no se va a repetir, somos diferentes los profesores de hoy y de mañana. Yo solo fungiré hoy tratando de moderar, pues les sugeriría que si tienen preguntas, ya las han pensado, las puedan ir formulando en el chat para que una vez que se hagan las presentaciones de las tradiciones, pues ustedes podamos tomar las preguntas e ir en esta dinámica haciendo un intercambio con ustedes. También, si levantan la manita, pues podemos ir intentando hacer esta dinámica de preguntas, comentarios y la participación de nuestros ponentes. Quiero presentarles en primer lugar al doctor Germán Álvarez Díaz de León. Él es egresado de la Facultad de Psicología y es licenciado por la Facultad y también obtuvo el grado de maestro en Psicología Experimental. Es doctor en Humanidades y se doctoró con mención honorífica, me consta, por la Universidad Latinoamericana. Es profesor titular B de tiempo completo definitivo. A él le gusta, a mí no, pero a él le gusta decir los años que tiene. Tiene 47 años de antigüedad en la facultad, como docente. Es integrante desde hace 17 años de los proyectos PAPI y actualmente es director general de orientación y atención educativa en nuestra universidad. Muchas gracias, Germán, por acompañarnos. En segundo lugar, quiero presentarles a la maestra Yolanda Bernal Álvarez. Ella es licenciada, obtuvo la licenciatura en la Facultad de Psicología de la UNAM, hizo la maestría en Psicología Clínica, también con mención honorífica, tiene estudios de doctorado en investigación psicoanalítica en el Colegio Internacional de Educación Superior, es profesor asociado C de tiempo completo, espero tener ese dato todavía actualizado. Y tiene tiene más de 40 años de antigüedad docente en la UNAM. Tiene publicaciones, ponencias y conferencias a nivel nacional e internacional y ha sido responsable y colaboradora en proyectos PAPIME y PAPI. También nos acompaña el doctor Rodolfo Bernal Gamboa. Él es doctor en psicología por la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, ha dirigido y participado en proyectos de investigación, tanto financiados por el CONACYT y de la UNAM. Es autor de 34 artículos publicados en revistas científicas internacionales como el Psychonomic Bulletin and Review, el Journal of Experimental Psychology, Learning, Memory and Cognition y Learning and Memory. Sus líneas de investigación incluyen estudios en psicología animal y humana. Y también nos acompaña el licenciado Rubén Miranda Salceda, que nunca me manda su resumen curricular. Él es profesor. Es tímido. Y bueno, pues aparte de que nos des algunas líneas, si así gustas, Rubén, él es profesor de esta asignatura,
y es un gran promotor de nuestras actividades. Así que bueno, pues les damos la bienvenida a los participantes. No sé quién quiere empezar, Yola, Rodolfo, Rubén, Germán, Yolanda, adelante. Muchas gracias. Ahora sí que no te escuchamos. A ver. No. Se quedó sin sonido. Fundamental en su Está congelada la imagen. No solamente en su... No, Yola, no estamos consiguiendo escucharte. No sé qué está pasando, qué puedo hacer. A ver, fíjate, ahí sí. Ahí sí. ¿Ya me escuchan? ¿Ya? Sí. Ya, No, bueno, no te entonces, muevas, no te muevas. Quizás me voy a acercar más un poco para que se escuche más claro. Bueno, les decía que me parece que cuando los alumnos eligen una tradición es de suma importancia, no solamente para su vida profesional, sino que es realmente una decisión de vida el área a la que se van a dedicar. Probablemente después la quieran cambiar, por fortuna podemos compartir varias, pero una reflexión en este sentido a mí me parece de lo más necesaria y pertinente, así que me parece muy bien que se hagan este tipo de pláticas. Yo voy a hablar de la tradición psicodinámica, que es una tradición de las 5 que tenemos en el plan de estudios y que está conformada por 3 enfoques del área clínica, ¿no? De hecho, es la tradición psicodinámica, pero pues fundamentalmente sabemos que es del área clínica. Está conformada por los enfoques humanista, sistémico y psicoanalítico. Estos 3 no son distintos, presentan grandes muy similar, muy compartida, muchos elementos son compartidos, atienden a un enfoque de lo cultural, de lo subjetivo, del humanista, como el propio enfoque lo dice, ¿no? El enfoque humanista, yo voy a hacer una descripción muy breve y general, pues se centra en el sujeto, en el yo, el self supone que el sujeto por sí mismo tiene la capacidad para analizar y decidir las cuestiones que le preocupan y dirigir su existencia. El terapeuta realmente solamente funcionará como una guía y una orientación. El enfoque sistémico, bueno, pues tiene un gran desarrollo, no solamente en su momento cuando se formó, sino cada vez se comparte por muchos más estudiosos y quienes practican el área clínica y terapéutica. Se enfoca al trabajo de familia desde una perspectiva global, tiene antecedentes en la Gestalt, por eso, como la frase que se saben hasta dormidos nuestros alumnos, que es que el todo es diferente a la suma de las partes, ¿no? Entonces, el papel de la familia, la comunicación, los roles y las interacciones que hay entre ellos son fundamentales tanto para cada uno de los individuos como a su vez cada una de las actitudes, cambios, complicaciones, preocupaciones, emociones o lo que quieran de cada uno de los integrantes afectará al conjunto de la familia. Entonces, los aspectos de comunicación se han desarrollado en este sentido con un gran auge. En tercer término, tenemos el enfoque que es el que yo compartiría más de estos 3, aunque ya he dicho que no son ajenos entre sí los planteamientos, que es el enfoque psicoanalítico. En realidad, los 3 comparten la idea de que la psicología y lo psicológico no sea tan solo descriptivo y que tienda a la clasificación, a la biometrización, a la medición de las actividades psicológicas, sino a una interacción entre lo cultural, lo social, lo subjetivo y lo psicológico. El psicoanálisis tuvo en sus orígenes una partida de las ciencias naturales con trabajos de laboratorio y de un enfoque psicofísico. Posteriormente, toma más un auge desde una perspectiva cultural, sociohistórica, y entonces complementa la individualidad con la cultura y la subjetividad. Los trabajos pasan de estar en el laboratorio, pues al consultorio, con los trabajos de las histéricas con las que Freud trabajaba. Entonces, en esta visión sociocultural se habla de que hay determinantes socioafectivos, generacionales y socioculturales.
Hay una complementación entre lo que se conoce, se sabe y se estudia del cuerpo y del alma. Hay un entretejido entonces entre la subjetividad, la irracionalidad, el inconsciente y la voluntad. Los métodos que predominantemente se utilizan son la asociación libre de ideas y la interpretación de los sueños. Los conceptos, que pues es difícil describirlos aquí, pero son conceptos sustanciales, son el inconsciente, la sexualidad, la transferencia, la contratransferencia, la pulsión como un elemento vital que nos mueve a hacer muchas cosas, la represión, que también no nos permite hacer muchas cosas, porque nos resistimos, está la resistencia claves. En este método clínico se hace una dialéctica entre lo teórico y lo empírico. Es decir, de las sesiones clínicas Freud fue construyendo aspectos teóricos que a su vez sometía a la prueba en las sesiones terapéuticas. Pasó por dos grandes momentos, su primera y su segunda tópica. En la primera, con el inconsciente, el preconsciente y la conciencia o el consciente, para después hablar de otros elementos que son el yo, el ello y el superyo. Estos elementos no son equivalentes, pero sí tampoco se contraponen, sí son, digamos, complementarios a los de la primera tópica. El ello son nuestras fuerzas pulsionales que nos llevan a hacer una serie de cosas, a veces querramos o no querramos, sepamos o no sepamos. El superyo son nuestras fuerzas morales, la influencia de la sociedad, la familia y lo que nosotros mismos nos proponemos con nuestro ideal del yo, y el yo que trata, en la medida de lo posible, de hacer una mediación entre estas demandas pulsionales y lo posible y permitido por la realidad. Digamos que para resumir, las grandes aportaciones del psicoanálisis son que amplía el concepto y el estudio de la sexualidad, no lo reduce a la genitalidad como otros enfoques lo han hecho, y bueno, se considera en esto la importancia de lo afectivo, de lo corporal, de lo subjetivo y de lo cultural para comprender nuestra sexualidad. También aumentó la comprensión de la realidad psíquica, de lo que se sabía hasta entonces. No solamente se comprende lo psíquico a partir de la conciencia y la racionalidad, como era el pensamiento modernista, predominante. Ahora se entiende que aumentó los conocimientos que se tienen con respecto a los géneros y el papel diferente que juegan tanto el padre como la madre en los hombres y en las mujeres. También se incrementó la importancia que se le dio a las experiencias y las relaciones tempranas que tenemos los sujetos con nuestros objetos de atención, que las más de las veces pues son nuestros cuidadores y generalmente nuestra madre. Yo diría que fue un momento revolucionario de gran aportación a la psicología. Ha habido quienes piensan que ha habido un gran énfasis en la sexualidad. Creo que el concepto de sexualidad, como ya dijimos, no se reduce a genitalidad y se amplió el conocimiento que se tiene sobre lo psicológico y sobre el papel del sujeto y su subjetividad. Eso sería lo importante a destacar. Muchas gracias, Yolanda. No sé, Germán, si quieres tú continuar con la breve presentación de alguna tradición. No te oímos, ¿eh? ¿Será que no tengo micrófono? Ya. Bueno, por eso. Ya. Es que no tiene tan condicionado uno tenerlo apagado para no meter ruido, que bueno. Comentaba yo, primero, buenas tardes todas, todos. Da muchísimo gusto el tener este tipo de iniciativas que permite ver, en primer lugar, a gente que quiero mucho y que extraño mucho, y dos, tener la posibilidad de poder platicar un momento con ustedes, que son nuestros queridos estudiantes. Yo creo que hay estrategias para tratar de entender esta materia. Hemos intentado ya muchas. Yo me doy por bien servidos y al final del semestre, los alumnos les queda claro que es una tradición. Lo difícil a veces que es englobar en la tradición autores tan dispares
acabamos de sufrir el cognitivismo. Y creo que algo que desde hace muchos años hemos tratado de clarificar es, primero, qué estudian y cómo lo hacen. El objeto y el método, porque creo que por ahí es un hilo conductor que le va dando sentido a las cosas. La psicología social es de las que sí tiene apellido. Sí, porque hay unas que no tienen apellido. Nosotros sí tenemos madre y tenemos padre. Igual que todos, las filosofías de nuestra madre, y el padre pues es asunto de fe. Y en el caso de social, voy a decir por qué es un asunto de fe. Depende qué lectura haga uno, es cuando empieza la psicología social. La lectura norteamericana, tan querida y tan de boga en esta facultad, suele suponer que la psicología social se inicia en 1908 en Estados Unidos con la publicación de un libro de McDougall y de Rose que se llama así, Psicología Social. Gente pensante como el doctor Pablo Fernández Crislip, que ojalá Dios les bendiga teniéndolo como maestro algún día, o que lo invitemos a que les dé una plática, él sostiene algo que es diferente. Nosotros podemos fácilmente identificar en el siglo XIX en Europa los esbozos y los inicios de la psicología social. Y cuando digo psicología social, el apellido implica y en qué es diferente de la cognitiva o de la conductual o de la psicodinámica o de las que estudiamos en este curso. A la psicología social le interesa el otro, le interesa la alteridad, le interesa la interacción comunidad básica. En el currículum actual van a llevar 4 materias que son esta trayectoria que es importante, que es, en primer lugar, psicología social de la interacción, psicología de grupos, y van a tener que llevar también psicología colectiva. Va a ser de va a ser muy complejo, pero no implica el número de personas de las cuales estamos hablando. Implica los planos epistemológicos, metodológicos, con que se han abordado estas problemáticas. Hay un señor del cual ya oyeron hablar todos los que están aquí, porque si no me voy a dar un infarto si nunca han oído hablar de él. Es un tal Tata Bunt. Bunt, en todo el mundo se le dice y se le reconoce como el fundador de la psicología moderna, para no llamarle científica o experimental. Y lo que mucha gente desconoce es que Bunt, una parte importante de su obra la dedica a fenómenos de corte social, con una metodología totalmente diferente a la introspección y que da cuenta de lo mismo que Le Bon, que da de cuenta que lo mismo de los grandes autores del 19 estaban interesados, en las multitudes que emergen a la escena mundial y sobre todo en Francia, y cambian los paradigmas. Cambia también la manera de explicar, y es este punto de encuentro, de intersección entre varias disciplinas. En el 19 también surge la sociología, tanto en Europa como en Estados Unidos, y la psicología social está emparentada. Hay autores que hablan de psicología social psicológica, son los que hablan que empezamos en 908, y autores que hablamos de psicología social sociológica, que nos remitimos al siglo XIX, buscando los orígenes en otros autores que no son psicólogos, que sin embargo nutrieron la narrativa y la problemática de la psicología. Las masas son irracionales, son emotivas, son revolucionarias, son combativas. Y explicar ese fenómeno llamó la atención de grandes pensadores como Durkheim, que no es psicólogo, como Le Bon, que no es psicólogo, y como Bunt, que sí es psicólogo, al menos por filiación. La psicología social se interesa en fenómenos que tienen explicaciones dentro de la psicología básica: la percepción, la cognición, la memoria, el pensamiento, etcétera, solamente que aquí social. Alguien se atreve a afirmar que es un absurdo hablar de psicología social porque dice que toda la psicología es social. Yo creo que no, que es el plano en el cual estamos explicando las cosas. La psicología social se nutre de muchas miradas epistemológicas, fenomenológicos,
y constructivistas, y construccionistas, y marxistas. En fin, hay muchas miradas de cómo explicar la gran complejidad que son los fenómenos psicológicos cuando hay más de 2, o más de 3, o más de 4, o somos un chorro y seremos más. ¿Cómo explicar la ola en el estadio de fútbol? ¿Se acuerdan en la prehistoria que había unas cosas que se llamaban estadios? Iba la gente y hacíamos la ola y todo eso. Bueno, esas cosas que quedaron en la historia, de alguna forma hay que explicarla. De alguna forma hay que explicarla que somos diferentes cuando estamos en eventos masivos a cuando estamos solos y nuestra maldita alma. Esto que nos hace interactuar con otros, que nos hace saber que somos iguales pero diferentes, que nos obliga a elegir quiénes nos caen bien, con qué comulgamos, con qué no comulgamos, y toda esta terrible y odiosa pandemia que ha puesto en crisis a toda la ciencia y a toda la humanidad. La psicología social empieza a dar explicaciones también de este fenómeno. Todo lo que nos está pasando, todos los miedos, todas las fobias, todas las expectativas, todas las atribuciones, todas las creencias, todas las actitudes, todo lo que está en juego día a día, día con día, y conforme pasan más días, todo eso es motivo de estudio de varias de las psicologías. La psicología educativa, por supuesto que es social. La psicología clínica, por supuesto que es social. Las psicologías tienen mucho social, pero no puede perder su unicidad. No es sociología, es psicología. Nos importa saber estos procesos psicológicos investigados en otras áreas, en otros estancos de la psicología, cómo se manifiestan cuando hacemos interacción con otros. Aquí el concepto clave es la interacción, porque más que dos, somos tres. Hay un tercero, que es el lenguaje, que es el pensamiento, que es la cultura, que está mediando todo esto. Es un campo, a mí me parece interesante, y me preocupó el título de la plática del día de hoy, porque primero ni han terminado la materia, espero, a menos que haya alguien que va hecho la raya y él acabó. En el SUA no es raro esto. Hay gente que se aplica, pero al menos con los que yo tengo el gusto de compartir, vamos entrando precisamente a psicología social, que es la 5ª unidad, y estaremos en diciembre en la 6ª unidad, que es psicología dinámica. Entonces, yo quisiera prevenir a los jóvenes, y eso me autoriza mi edad y mi antigüedad, andar dando consejitos, que no se impronten por los maestros. Que no permitan, los que no saben qué es improntar, es algo estudiado por Lorenz. Los patitos, hay unos patitos que cuando nacen y se rompe el huevo, lo primero que está en movimiento tienden a seguirlo. Y eso pasa mucho en la facultad. Cuando rompen el huevo del primer semestre, la primera cosa que se mueve ahí atractiva tienden a seguir. Habemos académicos, como varios de los que estamos aquí, y hay pobresores. Los pobresores son los que llegan a hacer proselitismo, los que llegan a decir que su corriente es la buena, la única, la científica, y eso hace proselitismo, eso hace prejuicio en los alumnos, no forma, no da opinión. Yo creo que, y ya para terminar, un poco el planteamiento de nosotros, nuestro seminario, de la gente que compartimos puntos de vista, es abrirles el abanico a ustedes y ustedes escogen. Es muy temprano en primer semestre escoger qué les gusta, porque no se han dado la oportunidad todavía de conocer un poco más. Esta materia les abre un panorama de las formas de abordar, de explicar, de investigar los grandes fenómenos de la psicología. Ya tendrán ustedes la oportunidad en más semestres, y sí hay que tomar la decisión allá como para el 4º, 5º semestre, los que sobrevivan. Esta decisión tiene que tener información, tiene que pensar en cuestiones laborales, metodológicas, en qué le gusta a uno, en qué es bueno uno para querer trabajar posteriormente. Pero ahorita estamos en plena formación. Y en esta formación es difícil, uno, que alguien traiga un gene que lo haga hacer o sentirse clínico. Casi todos los que hemos entrado a esa facultad creemos que Dios nos designó clínicos. Vamos para clínica. Eso es falso.
No hay ningún gene que nos haga clínicos. Pero tampoco conductuales o cognitivos. Eso, la primera obligación de nosotros es saber qué dijeron, qué estudian, cómo le han hecho, cuáles son sus aportaciones y cuáles son las principales críticas que se le hacen a las corrientes. Ya otra cosa será las cuestiones de aplicación y lo profesional. Pero me parece que la obligación nuestra de todos nosotros como universitarios es plantearnos primero que tener la mente muy abierta para escuchar, para saber, para conocer cuál es el panorama que hay de la psicología y en un momento más adelante empezar a tomar decisiones muy razonadas de qué les gusta. Yo por mi parte lo dejaría aquí. Germán, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a darle la palabra y voy a darle la bienvenida al doctor Rodolfo Bernal Gamboa, que nos acompaña hoy. Es la primera vez que participa en un conversatorio con nosotros. Yo no lo tengo a la vista, pero espero que ahorita que se abra su micrófono. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Rodolfo? Adelante. Sí, espero que estén muy bien. Sí, sí. Y gracias. Yo también concuerdo con las palabras del profesor Germán Álvarez, en que este tipo de ejercicios son bastante adecuados más en estas situaciones que permiten acercarnos un poco más en estas circunstancias. Bueno, yo voy a hablar brevemente de la tradición cognitiva y también tomo como eje rector lo que comentó en términos de hablar un poco del objeto de estudio y la forma en la que, o los procedimientos que se van a utilizar dentro de esta tradición para llevar a cabo esta misión. La tradición cognitiva hace un énfasis en estudiar los procesos no observables o los procesos internos que a través de un riguroso análisis que tiene que ver con un procedimiento heredado de la tradición conductual, lo que trata es generar teorías y generar modelos de cómo podemos tener acceso a los diferentes procesos que nos permiten conocer. Estos procesos se van a dividir para ser más fácil en términos del estudio y poder explicarlos mejor. Y tenemos procesos como la atención, la percepción, la memoria, que a los organismos nos permiten tratar con la información que está en el medio ambiente. Y esta tradición tiene diferentes procedimientos que se han utilizado para poder cumplir con ese objetivo. Puede utilizar datos de laboratorio, tanto con personas que tienen alguna característica particular o pueden ser personas, digamos, en términos sanos, personas que a través de algún tipo de procedimiento conductual se quiere evaluar un proceso de cómo recuerdan, qué tanto pueden atender bajo ciertas condiciones. También se pueden hacer ciertos estudios tomando en cuenta una aproximación cercana a lo psicofisiológico para evaluar cómo el sistema nervioso puede estar relacionado con estos procesos. Generalmente estos experimentos, dependiendo el objeto de laboratorio que lo está haciendo o incluso los recursos, pueden utilizar animales no humanos o animales humanos también para realizar estos experimentos que pueden ser invasivos o no invasivos. En muchos casos ya en los últimos años, de hecho, la tecnología permite que se hagan experimentos cada vez menos invasivos y se tengan datos adecuados. También se trabaja bastante con personas que están o con profesionales que están en las instituciones clínicas. Generalmente neuropsicólogos apoyan bastante también en la formulación de teorías y modelos en la tradición cognitiva, y también en los últimos años ha habido una mayor relación con otras áreas y disciplinas que están también relacionadas con la inteligencia artificial. Se pueden generar incluso modelos computacionales, se puede hacer uso de las redes neuronales para tratar de simular y modelar ciertos procesos que con experimentos se han podido develar un poco qué proceso subyace a ese efecto que estamos observando en términos de memoria, podría ser también emociones, percepción, atención.
y esta tradición también en los últimos años ha estado muy vinculada con otras disciplinas que ahora se conocen como las ciencias cognitivas, que hay personas desde la neurociencia, la filosofía, la inteligencia artificial que buscan como tal darle una respuesta a este complejo objeto de estudio que sería la cognición. Básicamente sería la participación para ser concreto y dar espacio a las preguntas y obviamente al resto de los ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Pues entonces, Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos y por producir ese título provocador. Gracias, Uray. A mí me da muchísimo gusto verlos, porque hacía tiempo que no nos veíamos, y con esto del coronavirus, quién sabe si nos volvamos a ver este año. Yo creo que bueno, sí. Este año. Tendremos alguna fiesta digital, alguna fiesta en Zoom, o Zoom fiesta, tal vez. Y ciertamente, sí, el título era provocador, porque yo tenía la idea que desde la perspectiva de cada una de las diferentes tradiciones, podíamos explicar cómo los alumnos pasan por un proceso para decidir a qué tradición se van a agregar o cuál es la que les queda más cercana a su corazón, ¿no? Yo me surgió esto a partir de una serie de planteamientos anecdóticos que se pueden resumir en cómo algunas personas han encontrado, digamos, su vocación. Decía Gabriel García Márquez que en algún momento cuando él leyó algún cuento corto, no recuerdo si dice cuál, pero bueno, podía haber sido Metamorfosis o cualquier otra cosa, a él se le ocurrió decir, yo quiero hacer eso, ¿sí? Me gusta eso y quiero llegar a poder escribir como ese personaje, ¿no? Héctor Suárez, que acaba de fallecer, que es un personaje mexicano con muchas características, dice en una anécdota que cuando asistió por accidente, porque fue a ver a una chica por ahí, seguramente muy guapa, y que quería acompañarla, la invitó, la chica lo invitó a que fuera a una clase de teatro. Por ahí dijo el nombre del director, en fin, y que cuando estaba ahí en la sesión de la clase de teatro, dijo, yo quiero actuar, yo quiero participar ahí, y ahí se enlazó. Él estaba estudiando arquitectura. Y bueno, hay muchísimas anécdotas en las biografías de muchos personajes que en algún momento se les ocurre decir, yo quiero ser como aquel, o yo quiero manejar lo que aquel maneja o hacer lo que aquel hace, ¿no? Entonces, a mí me pareció que desde la perspectiva de cada una de las diferentes tradiciones podríamos explicar cómo es que los alumnos van teniendo, ¿no? Digo, la teoría del aprendizaje nos diría que por aprendizaje vicario, por identificación, el psicoanálisis, cuando tenemos nosotros aún lo que decía Germán, en la parte esta negativa de que no se dejen engañar por hacer el proselitismo. Pero creo que muchos de nosotros podríamos decir, cuando vimos a algunos de nuestros profesores, alguno de estos atrajo tanto su forma de explicar su clase, de reseñar o narrar su investigación, o de su actitud ante la vida, etcétera, que nos hizo llamar un llamado a seguir un poco esa línea de comportamiento, de acción, de investigación o de docencia, ¿no? Yo preparé un pequeño escrito para hacer una forma general respecto a esto, cómo veo yo que puede ser la elección, ¿no? Y empiezo la lectura, dice, en el rejuego de las tradiciones de la psicología, la filosofía aparece a modo de caja de resonancia de lo que denominamos el panorama teórico. A menos que seamos filósofos profesionales o admiradores de Descartes o de Platón, la filosofía no constituye
sino el trasfondo del mercado de opiniones y del debate teórico. Hubo un tiempo en que la filosofía abarcó todos los temas posibles: la política, la sociedad, la ética, la vida buena, la naturaleza, etc. Pero las ciencias positivas y el espíritu de la época han ido arrebatándole cada uno de esos ámbitos. Y lo único que le ha quedado es la pregunta por el pensamiento mismo. En términos generales, la filosofía sigue siendo interesante exclusivamente en tanto que la teoría del conocimiento. Su pregunta fundamental es: ¿cómo pensamos y cómo conocemos? Si consideramos la historia de la filosofía desde este único punto de vista, solo resulta interesante hasta Kant. Por otra parte, la filosofía ha tenido su plan de desarrollo y toda la vida ha influenciado a los psicólogos y a las tradiciones. Las tradiciones o corrientes tienen nombres. Está, por ejemplo, la tradición de la corriente estructuralista, que ya es relativamente antigua, o la tradición o corriente del constructivismo radical, que todavía está en expansión. La tradición o corriente de la teoría de sistemas, que se ha aliado con el constructivismo radical. La tradición o corriente neomarxista, que solo se compone ya de veteranos. O la corriente de la deconstrucción, que junto con el multiculturalismo, el feminismo y la teoría del discurso ha formado una especie de federación. En ella, la teoría del discurso ha integrado a algunos teóricos que se quedaron sin patria tras el derrumbe de la Escuela de Frankfurt. En este ámbito, la forma más efectiva, más rápida y al mismo tiempo más segura de acceder a una tradición es integrarse en una de esas tradiciones. Para ello, basta con considerarlas cuidadosamente, elegir la que se nos resulte más simpática y apropiarnos de su arsenal, aunque para ello sea necesario comprender perfectamente su entramado conceptual. Solo cuando hayamos interiorizado su sistema conceptual y sepamos manejarlo correctamente, podremos ser una figura respetada en el panorama teórico. Entonces ya no tendremos por qué temer a nadie y podremos ir con la cabeza bien alta. De producirse alguna dificultad, bastará con que enseñemos las armas e inmediatamente se nos respetará. Así pues, dominar una tradición o teoría es más fácil de lo que suele creerse. Tarea tanto más sencilla cuanto más ambiciosa sea la tradición. Parece algo paradójico, pero no lo es. Todo punto de vista que eleva grandes pretensiones teóricas, rompe totalmente con la tradición e introduce unos fundamentos completamente nuevos, lo que constituye una ventaja para quien no conozca la tradición. Carecer de conocimientos previos no es, por tanto, ninguna desventaja, al contrario, así no se necesita cambiar de opinión. Una buena tradición crea un mundo nuevo. Por consiguiente, es aconsejable que quienes deseen acceder a la tradición empiecen por aquí. Todo cuanto se requiere es tenacidad y voluntad de imponerse. Asimismo, resulta conveniente elegir una tradición relativamente joven, pues estas son las que más lastre se han quitado de encima. Después podremos crecer con ella. No obstante, lo primero que deberíamos tener en cuenta es que la tradición ejerza cierto sexapil sobre nosotros, cierta atracción erótica. Al contrario, si lo supiésemos, posiblemente esa tradición desaparecería. Si la tradición aborda un problema en el que nos sentimos implicados personalmente, un problema que nos causa cierta preocupación o inquietud, es que estamos ante la tradición adecuada. Si de la tradición salta una chispa, el mensaje es claro: cógela, esta es tu tradición o tu teoría. Y después, todo transcurre como en el amor. Hacemos nuestra tradición, la adulamos, la observamos, la acariciamos, la contemplamos desde todos los ángulos y no apartamos la mirada de ella. Luego llegan las peleas, las crisis, los reproches y las reconciliaciones. Y finalmente nos casamos con ella.
Haciéndola nuestra esposa, adquirimos la nacionalidad del país, de la tradición. Insisto, este tipo de relación es el camino más rápido, más directo y más seguro para acceder a una tradición. Es el camino más inteligente desde un punto de vista estratégico y el más apropiado para que la gente con capacidad para amar y para luchar. Gracias. Muchas gracias, Rubén. No esperaba tal desarrollo, pero muchísimas gracias. Nos da una buena idea. Bueno, les decía yo que podrían hacer sus comentarios o preguntas por el chat y también invitamos a los estudiantes a que nos hagan algunas preguntas, pues levantando la manita y haciéndolas en voz viva. No tengo ninguna hasta el momento. A mí sí me gustaría pues que tuviéramos este intercambio de lo que se ha dicho, de las dudas que puedan tener con los comentarios, con la reseña de las tradiciones que nos han hecho de distintas formas los participantes. Entonces yo creo que una de las primeras cosas que ya pueden ver es la diversidad de aproximaciones, que es justamente parte de lo que esta asignatura de historia pues trata de promover, no que sea diversa, sino que puedan entender esa diversidad de las distintas aproximaciones, algunas de ellas que son las que constituyen el marco del plan curricular. Entonces, pues ojalá puedan llegar a algunas preguntas o algunos de ustedes animarse y levantar la manita azul mejor, porque no todos están en pantalla. Afortunadamente hay muchos de ustedes aquí en el conversatorio. Mientras se animan los estudiantes a hacer alguna pregunta, que de veras nos daría mucho gusto que fuera motivo de comentarlo. No sé si Germán, Nuri, que nos acompaña, Rodolfo, quisieran hacer algún comentario a lo que los otros han dicho, mientras nuestros alumnos, espero, se animan a hacer alguna pregunta o comentario. Bueno, nada más decir que me encanta lo que han dicho. No es mi momento, no soy yo aquí, no estoy en cartel, pero no importa. Me encantó lo que han dicho. Tiene razón Germán. Los maestros guiamos mucho a los alumnos y a lugares que nos gustan, pero yo pienso que sí se debe de ver esta materia como una suerte de orientación vocacional en psicología, en donde presentamos todas las tradiciones y en cuanto estemos en cada una, pues deberemos de defender cada una, aunque algunas nos gusten más que otras. Aquí mi pregunta para hacer un poquito de discusión, ya que no se animan los alumnos, es que seguramente como hay muchos que son de primer semestre, tal vez se pregunten, ¿qué voy a hacer si me gusta más de una tradición? ¿Qué puedo hacer en esta facultad? De veras me tengo que ir a un lado, a otro. Soraya, que sabes tanto de las tradiciones y que pugnas mucho para que al menos en esta materia estén lo mismo Germán, que se las conocen, las parieron casi. Esa sería una pregunta como para generar discusión y casi estoy segura que algunos de los alumnos se la han hecho. ¿Qué voy a hacer si tengo más de una? Germán, adelante, tú nos levantabas la manita también. Bueno, yo creo que son buenas las intenciones de Rubén. Sin embargo, la realidad es otra. Hay un programa que nos costó mucho trabajo, un programa que tiene contenidos. Nosotros podemos tener gustos y tener posturas, pero nuestra obligación moral y académica es dar ese programa. Y no es cierto que todo el mundo esté dando ese programa en esta facultad. Entonces, conversiones parciales, conversiones incompletas, conversiones tendenciosas, lo único que hacen algunos es proselitismo. Lamento decirlo. Tenemos 16 semanas, si bien nos va. Si bien nos va.
Y empezar con los griegos es un absurdo. Lo dijimos, si no empezamos en el 19 no nos da tiempo. ¿De veras alguien en su sano juicio cree que puede dar a Piaget, a Vygotsky procedente de información? Y estoy diciendo lo menos para lo cognoscitivo. Damos lo esencial, lo básico, porque hay otras materias donde se profundizará y se verá con mayor profundidad las cosas. Y sí, yo definitivamente fui impactado mucho por Gustavo Fernández y mis grandes maestros, definitivamente. Pero algo que tenían mis grandes maestros era una gran autoridad académica y moral, cosa que no veo clara en algunos de quienes dan esta materia en la facultad. Nosotros de manera colectiva hemos tratado de tener un programa, hemos tratado de ajustarlo, hemos tratado de construir, y gracias a Dios lo hicimos en Moodle. Hemos hecho muchas cosas que hoy estamos disfrutando en esta maldita pandemia y que de las cuales se benefician también muchos de nuestros estudiantes, porque tenemos materiales arriba, tenemos evaluaciones arriba, y lo único que estamos aprendiendo es a no atarugarnos con el micrófono y a usar aunque sea primitivamente Zoom. Pero eso es un medio, no es un fin. A mí me parece que la pasión se vale en esto, que se vale enamorar a los estudiantes de la psicología, más que de una teoría. Yo creo que hay que enamorar a los alumnos de una psicología. Yo estoy alarmado y aterrado con los datos personales. No sé si esto se está pasando en la facultad, pero la salvajada que hicieron de poner los más de 100 alumnos en primer semestre, que es antipedagógico y antitodo, la realidad es que están vivos 50, 60, si bien nos va funcionando. ¿Dónde están los otros 40? Y no todo el mundo tiene problemas de conectividad y de computadora. Hay gente que, pues no, y miles de mexicanos se quedaron afuera, sin un lugar en la universidad. Es una de las carreras más demandadas, más competidas, y sencillamente tenemos lugares vacíos. Yo estaba aterrado, decía, estos burócratas con sus grupos de 100 y tantas personas, si ocurriera un milagro, que no creo que vaya a ocurrir, y mañana regresamos a la facultad, ¿en dónde carambas vamos a meter a 100 alumnos a una grupal? ¿A dónde? ¿O a dónde con el regreso paulatino vamos a meter grupos de 60 y tal? Es no pensar en serio. Yo agradezco mucho, pero mucho, el esfuerzo de Nuri, el esfuerzo de Rubén, el esfuerzo de Soraya, el esfuerzo de Yolanda, de toda la gente que hizo posible que tuviéramos la materia en Moodle, que hizo posible que tuviéramos apuntes, que hizo posible que tuviéramos reactivos, porque esto está haciendo un bálsamo en el SUA para nuestros alumnos. Antes de la pandemia habíamos trabajado, pero esto que hicimos, perdónenme jóvenes, hay que decir la verdad, no es cierto que se esté respetando en profesionales y por muchos maestros. Gente sin formación, sin compromiso, que pasó por el pasillo ese día y le dieron grupos de historia, como si cualquiera pudiera dar historia. Tú recordarás, Rubén, lo que decía Gustavo Fernández. Historia la daba el más viejo de los maestros de su universidad. Y no porque sea yo el más viejo de los maestros, la doy porque me he preparado, porque tengo un examen de oposición y porque me he especializado. Igual que todos ustedes y junto con ustedes, pero no es el caso de muchos compañeros. Y acaban odiando la materia porque se vuelve una gran cantidad de fechas y de autores sin sentido alguno, gran memorización sin sentido alguno, y está pasando lo contrario a lo que queríamos, enamorar en primer semestre a los muchachos para que se queden, para que entiendan que esta es una universidad y una facultad plural, que hay muchos puntos de vista y que es necesario vivir con eso, vivir con que hay muchos puntos de vista y eso no pasa nada. Y el buen juicio de cada quien va decidiendo qué cosa le gusta a uno o dónde le duele uno el zapato. Entonces, yo me felicito y mucho de estar, aunque sea de asilado del seminario, de haber construido esta materia, de haber dado una filosofía que es la que comparto con Rubén, con Nuri, con Yolanda, con Soraya, de pluralidad.
lo que queremos darle a los alumnos no nada más es enamorarlos, es hacerlos claros de que esta escuela tiene objetos y tiene métodos distintos. Y no es un programa de radio de por quién vota. Es darles de manera honesta, equilibrada, profesional, las visiones que hay en psicología, y ya será labor de cada uno de sus maestros irles dando más información durante la carrera, y será decisión personal de cada joven o ya no tan joven decidir qué le gusta de la psicología. Pero lo principal, de lo que no tienen escapatoria, es de lo que nos pasó Rubén, de los que nos pasó Nuri, lo que pasó Suraya, lo que pasó Yolanda. Nos enamoramos de la psicología y por eso estamos de necios aquí. Gracias, Germán. Bueno, afortunadamente ya empezaron a llegar las intervenciones. Amanda Trejo tiene su manita levantada y ahorita le vamos igual a Carmen, pero hay dos preguntas que les antecedieron. Una la hicieron en el chat y otra en YouTube. Entonces las voy a leer. Cada quien tome alguien que quiera dar la respuesta y luego les damos la palabra a Amanda y a Carmen. En la primera pregunta es de Alejandra y ella nos dice que cuál sería la aproximación que tiene la psicología con la escritura o la literatura. Creo que más bien va por ahí, si alguien quiere responder esto. Y la segunda pregunta, de una vez la leemos, que viene de YouTube, dice, ¿en un futuro se pueden formar nuevas tradiciones? Es la otra pregunta. No sé quién quiera responder qué. Relación psicología-literatura. Yo le entro a esa, Raya. En la preparatoria, cuando todavía nos hacían y siguen haciendo, según aquí tenemos a nuestro director de orientación, los orientadores para darnos una cierta orientación respecto a cuáles serían las posibilidades de las carreras que estudiábamos. Yo escuché a uno de esos maestros de cuyo nombre no puedo acordarme decir que había una relación entre literatura y psicología, o al revés, entre psicología y literatura. Y me quedé muy sorprendido. En ese momento me dejó volando un buen tiempo y esto ha seguido a lo largo de nosotros. Pero podemos verlo de dos formas, esta relación. Por eso decía entre psicología y literatura y entre literatura y psicología. Todos hemos oído hablar a los escritores y que dicen que a sus personajes tienen que lograr un amarre, una liación, una relación entre el carácter de los personajes de sus novelas o de sus creaciones, ¿no? Donde incluso algunos afirman que el personaje solo se va dando por sí mismo personalidad, formas de ser, situaciones, etcétera, ¿no? Y esto pues es clarísimo que sería cómo los literatos pueden aprovechar el conocimiento de la literatura para hacer mejor sus cosas, ¿no? Que es difícil decirlo con algunos escritores que tienen más de psicólogos que de escritores, ¿no? Casi todo buen escritor tiene una gran capacidad para crear personajes llamativos y con una personalidad que deslumbran al lector, ¿no? Pero también tendríamos al revés, cómo dentro de la literatura pueden influir a la psicología. Yo he hecho algunos ejercicios y, por ejemplo, en muchas de las obras de Fuentes, de Carlos Fuentes, mexicano, escritor, tiene una cantidad de citas respecto a la memoria, respecto a la percepción, respecto a una serie de contenidos psicológicos muy interesantes, y muy ilustrativos, que nos hablan, y esto es un rejuego entre la teoría o las tradiciones y el conocimiento, ¿no? Porque tienen unas frases que nos hablan de la memoria icónica y nos hablan unas frases de la memoria a corto plazo y de la memoria psicoanalítica, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo que tendría que decir en este aspecto. Hay una vinculación muy grande, ¿no?
en términos de conocimiento de la psicología para aplicarla a la literatura, y nosotros como psicólogos explorar los contenidos psicológicos que tienen la literatura, ¿no? Y bueno, hay otra gran desarrollo, la narrativa, ¿no? La psicología y la narrativa, ¿no? Muchas gracias, Rubén. No sé si alguien quiere tomar la pregunta del futuro de las tradiciones, ¿ok? No, yo lo de la literatura, me parece como en la línea que iba Rubén. Leer a Dostoyevsky, leer a Víctor Hugo, leer a Shakespeare, ahí están las grandes tragedias. Dostoyevsky es la literatura psicológica por excelencia, pero no son psicólogos. No nos confundamos, no son psicólogos. Una descripción maravillosa del alma humana, sus motivaciones y tal, pero no son ni sustituyen a los psicólogos. Los psicólogos abrevan, han investigado, han estudiado, han dado explicaciones. Quizá el más taquillero sea Freud. Quizá el taquillero sea Freud, porque toda la cultura se ha visto permeada por la obra de Freud. Sin embargo, bueno, Skinner escribió algún libro mediocre, pero lo escribió. Piaget le interesaba la literatura. Vygotsky le interesaba la literatura. Yo creo que todos los psicólogos han estado empapados de cine, de literatura y de todo lo humano que nos nutre, pero eso no es psicología. Podemos ver con los ojos de la psicología estas cosas, pero no es psicología. Creo que es otro conocimiento que nos hace felices a todos los que nos gusta ver un buen cine, una buena literatura, una buena música, una buena escultura. Todas las artes están plagadas de cuestiones psicológicas, todas. La literatura quizás sea donde más ha habido este encantamiento. Está pésima, conste, está pésima, está en Netflix, está pésima. Hay una serie que se llama El Alienista. El libro está mejor. Y el libro te describe los inicios del 19 en Estados Unidos, cuando sale hasta William James ahí en el tema. Hasta William James. Sí. Y empieza la criminalística y tal. La serie desmerece mucho y sobre todo la segunda temporada. Pero cosas literarias han sido llevadas. Crimen y Castigo. Dios castiga al psicólogo que no lea Crimen y Castigo. Dios no pueden andar por la vida sin haber leído Crimen y Castigo. O Los Miserables, o El Mercader de Venecia, o tantas obras que hay donde se retrata, se describe, se analiza al ser humano. Gracias, Germán. Oye, ya me echaste a perder El Alienista. Sí lo iba a ver, la primera temporada tampoco me gustó. Les puse ahí el nombre del autor, Caleb Carr. La novela es increíble, o sea, uno se siente y no se puede parar hasta que la termina, pero realmente muy mal llevada. La segunda es pésima. Sí, entonces ya mejor me olvido. Solo quiero comentar que hay un campo en la psicología, que es la psicología del arte. Algunos se dedican a él y ahí está un poco esta proximidad. No sé si alguien quiera tomar la pregunta de las futuras tradiciones. La tomo brevemente para pasar a darles la palabra a Amanda y a Carmen, que ya se han de tener cansada la manita de estar levantada. En cuanto a que si pensamos que el conocimiento es algo que continuamente está en revisión y en construcción, pues no podríamos pensar que las tradiciones actuales sean las únicas y las últimas, sino incluso las que enseñamos nosotros tampoco agotan el amplio campo de la psicología y de su diversidad, sino que son las que más, digamos, podemos desarrollar en este momento en la facultad, ¿no? Por diferentes condiciones y razones. Pero yo creo que sí, habrá en el futuro otras aproximaciones que puedan considerarse ya sea parte de estas tradiciones o nuevas tradiciones. ¿Qué nos deparará? Esto, ustedes que son jóvenes lo verán más que algunos de nosotros. Bueno, ahora sí, quiero darle la palabra a Amanda y enseguida a Carmen. Que no sean muy extensas sus intervenciones, eso sí les pediría. No sé, van a hacer preguntas o de qué se trata. Adelante, Amanda. Gracias, buenas noches. Más que nada, más que pregunta, es
aportación a la pregunta que había dicho después de que cada profesor hizo su aporte sobre alguna tradición. Hizo la pregunta sobre que si debíamos a lo mejor de casarnos con algún tipo de tradición, por así decirlo, o podríamos ejercer a lo mejor más de una. Yo pienso que eso es como una gran ventaja que nos aporta nuestra facultad, que en el primer semestre se nos enseña de todo. Entonces, nos enseña a complementar todo lo que vamos aprendiendo en cada materia. Yo creo que eso es lo genial de la psicología, que todo se complementa. Entonces yo creo que no es necesario casarnos con una sola tradición, sino complementar todo lo que adquirimos durante la carrera. O sea, yo creo que si podemos ejercer más de una tradición o a lo mejor dedicarnos a la psicología clínica y aparte también a la social, yo creo que nos enriquecemos más a nosotros. Yo creo que no deberíamos de quedarnos solamente con una cosa, sino ampliar nuestro campo. Gracias, Amanda. Yo me voy a permitir, Carmen, discúlpame antes de darte la palabra, nada más hacer una pequeña aclaración. Una cosa son las tradiciones y otra cosa son los campos de aplicación, porque se me hace que podemos estar mezclando un poco las dos nociones. Las tradiciones que se revisan en historia de la psicología y con las cuales se conforman la mayor parte de las asignaturas del área de formación general, que son los primeros 4 semestres, son básicamente estas aproximaciones teórico y metodológicas que pueden estar ellas, todas ellas, algunas de ellas, en los diversos campos. Y ahí sí, la elección de los campos es algo que ya va a tener que ver con su vida profesional. La elección de las tradiciones tendrá que ver, pero en un campo, por ejemplo, el de la educación, ustedes pueden tener distintas aproximaciones, la cognitiva, la conductual, en fin, no se diga la social. Entonces, ahí creo que es algo que a lo mejor nos falta profundizar un poco para no quedarnos con la idea de que campo y tradición es lo mismo. Eso creo que es incluso algo que no a todos los profesores en la facultad les ha quedado claro, porque a veces hay una cierta apropiación de las tradiciones como si fueran propias de un solo campo. No deberían serlo, no lo son. La idea es que se comparten algunas de ellas y esto que decía Nuri, que fue la pregunta que nos dejó desde el inicio, algunas pueden ser compatibles y otras, como espero puedan ver en historia, no lo son, porque su objeto y sus métodos son excluyentes. Entonces, ahí es algo que nos sirve para la reflexión. Eso, porque luego a veces si te metes ahí, a veces y pon tu nombre, te no sé qué, y ya luego te roban. Creo que Lucy está ahí con el micrófono abierto. Sí, Amanda, no sé si quieres comentar algo más al respecto, sino para darle la palabra a Carmen y luego regresamos contigo. No, le pueden dar la palabra a mi compañera. Muchas gracias por la aclaración. Ok. Carmen, adelante. Hola, buenas tardes. Primero que nada, bueno, me da gusto ver a muchos de los que han sido mis profesores. Siempre es un gusto poderlos escuchar, aunque sea ahorita, bueno, a la distancia. Pero igual se les extraña mucho a todos. Por ejemplo, me surge la duda de entonces dónde queda el papel de la transdisciplina, porque por ejemplo, ven que en semestres posteriores pues nos enseñan, llevamos esto de la transdisciplina, entonces no sé si también, bueno, al hacer esta diferencia entre campo de aplicación y tradición, pues no sé si la transdisciplina entra dentro de las tradiciones, ¿no? O sea, a lo mejor siempre vamos a estar como más inclinados o como dicen, tener el corazón en una tradición, pero no sé si a la vez también podamos así como que hacer esta dinámica de, como una dinámica así fluida entre las tradiciones. Porque como dice el profesor Germán, ¿no? O sea, no es siempre casarnos con una y ya aferrarnos a eso, ¿no?
Y no sé si alguno de los profesores, Rubén, Germán, Rodolfo, Yolanda quiere hablar. Ah, Yola, perdón, no vi la manita. Sí, adelante, Yola. Su micro. Ahí va. Creo que anda buscando. A ver, ya te lo abrí. Ahí va. Adelante. Sí. Ya. ¿Se escucha? Así, me parece perfecto que la compañera pregunte diferencia entre tradiciones y campos profesionales, porque efectivamente son cosas distintas y es justamente puede darse esto de la transdisciplina, como mencionan. Sabemos que ninguna disciplina, creo yo, ninguna, está ajena a los contactos, a los trabajos, a compartir principios y explicaciones y preocupaciones con otras disciplinas. Es el caso de la psicología, con el arte, y lo vimos hace un momento, lo hablamos sobre la literatura y demás. Entonces, creo que lo que vale la pena del primer semestre y de estas materias es que los alumnos entiendan que lo psicológico es un concepto amplio, es un proceso complicado que puede ser visto desde diferentes miradas y que las tradiciones destacan algunos aspectos y otras destacan otros. Muchas veces son excluyentes, pero muchas también son complementarias. Y bueno, de lo que se trata en estos momentos que van iniciando la disciplina es que tengan una mirada panorámica. Y ya después irán tomando elementos para tomar decisiones más de fondo. Pero ahorita un panorama general creo que es altamente pertinente y sus preocupaciones me parecen perfectamente correctas. Muy bien. Muchas gracias, No sé Yola. quién más quiera participar. Sí, Amanda, tú querías hacer algún otro comentario porque se quedó tu manita arriba. Y si no, ¿alguien más quiere participar, por favor? Sí, Amanda, ¿qué pasó? Bueno, no decía que sí, se me olvidó bajarla, pero ya ahorita la bajo. Una disculpa. Perfecto, no. Hay tres preguntas más, y con eso quisiera yo que ya cerráramos nos pasamos un poco de la hora que habíamos querido dedicar. Entonces, se las leo y si quieren ir, ¿quién dice yo? Bueno, la primera la contesto yo porque es una alumna que nos dice, no sabía de la psicología del arte, a qué rama o campo pertenece. Yo no podría ubicarla como que sea propia de un campo. A lo mejor hay gente que hace psicología clínica y que se dedica a hacer psicología del arte o hace psicología social y se dedica, digamos que es un área en la que algunos psicólogos han incursionado, no tanto como un campo profesional establecido, institucional, como los otros campos que conocemos, ¿no? Entonces, pues la contestaría yo que hice el comentario. Y luego nos comenta Oscar, nos pregunta si, dice, en algún punto la psicología social y la clínica llegan a encontrarse, principalmente en lo laboral, o por lo contrario se reprochan una a la otra. Si alguien quisiera responder eso. Y luego hay una última que dice, ¿es válido combinar preceptos de dos o más tradiciones? Esa me gustaría que Germán la contestara. Pero bueno, están esas dos preguntas. De acuerdo a mi experiencia, nosotros estamos en psicología criminológica, que es un campo, no es una tradición, es un campo. Y ahí, por supuesto, confluyen áreas de la facultad, clínica, social, cognitivas, casi todas las áreas tienen y han aportado mucho a esta área. Pero nosotros tenemos que ver con abogados, tenemos que ver con sociólogos, con trabajadores sociales, con otras disciplinas que tienen también modelos o enfoques que nos interesa. En el caso de la facultad, nuestro enfoque es desde el social. El delito lo conceptuamos desde como un fenómeno social, no clínico, no patologizante. Entonces, yo creo que mezclar ron con coca está bien, a los que les guste hacerlo,
pero teorías, hay un fundamento epistemológico y metodológico atrás de cada una de las tradiciones, que a veces es incompatible. Se parecen Piaget y Vygotsky, pero no son lo mismo. Los matrimonios en psicología, me refiero a los teóricos, los otros perduran para toda la vida, pero las corrientes son matrimonios que duran poquito. Y juntamos al freudismo con el marxismo, y juntamos conductismo con cognoscitivismo, y andamos buscándole cosas que de origen son incompatibles. Yo sí creo que el campo profesional nos implica y nos obliga a compartir con otros dentro de la propia psicología y fuera de la psicología, lo que nosotros sabemos o la mirada que tenemos acerca de algún asunto. Muy bien. Pues creo que casi está contestado, pero no sé si Rubén, Rodolfo, Yolanda quisieran comentar algo más al respecto, y sobre todo esta pregunta de si es válido combinar preceptos de dos o más tradiciones, según ustedes, ¿qué dirían? No estoy segura si Rubén quitó iba a contestar algo. No. Ah, ok, bueno, si ninguno de ustedes quiere hacer el comentario, pues ya un poco para cerrar, yo les comentaría que hay tradiciones que a lo mejor son combinables, pero hay tradiciones que son excluyentes, y probablemente sea parte de las cosas que queremos, así como mencionaba Germán antes, que ustedes al final de la asignatura tengan claro, ¿no? O sea, ¿qué tradiciones pueden ser compatibles porque su objeto, su método no excluye, y cuáles realmente están planteando algo muy diverso? Entonces, no meter las cosas en la licuadora no es posible, y tener entonces la psicología de todo lo que combinamos. Justamente en eso consiste esa diversidad, que en algunos casos simplemente tratan las cuestiones distintas, objetos diferentes y la metodología, y en otros casos no solo es distinto, sino que es excluyente. De todas maneras, en la historia de la psicología pues vamos a encontrar todas esas aproximaciones, a veces con esa diversidad dentro de la propia tradición, es parte de nuestra historia. No sé si quieren comentar algo más, si no, pues ya para ir cerrando esta sesión, recuerden que mañana a las 10 de la mañana continuamos con el maestro Jorge Molina, la maestra Nuri Domenech y una servidora. Y bueno, si Rubén y Germán quieren entrar, Rodolfo, Yola, con muchísimo gusto, ahí los esperamos. Gracias. Gracias. Muy bien, pues entonces les agradecemos mucho a todos ustedes su asistencia, su presencia, y esperamos que esto sea motivo para animarlos en la asignatura y a tener dudas y a trabajar para concluir pronto esta materia. Nos da muchísimo gusto que nos hayan acompañado. Muy buenas noches.